cuestión acotación. Bueno, entendido. Entonces, siempre vamos a tener esta imagen o este imaginario, por decir, en el sentido de que las dinámicas y los procesos sociales son siempre como un poco la metáfora del textil andino, ¿no? Entonces, eso requiere entonces de mirar en la profundidad, decimos, ¿no? Mirar al fondo, explorando su complejidad, nos dice. Contextualización. Reconocen la importancia del contexto en la configuración del caso y su significado, ¿no? Importancia del contexto. ¿En qué contexto se está presentando este tejido de cosas, ¿no? Y cómo se configura este caso, ¿no? Y qué significados tiene esto, está diciendo, ¿no? Entonces, creo que estos elementos tenemos que ver en la parte de la contextualización. Inductivo. Se basan en la observación, la recolección de datos para generar conocimiento. La observación, pero inductiva. Sabemos que hay inductivo y deductivo también, ¿no? En este caso es de inductivo, no de datos para generar conocimiento. Continuaremos. Método histórico comparativo. Nos da también como 3 acápites. Comparación, contexto histórico, interpretación. En la parte comparativa, examina eventos históricos a través de diferentes culturas para identificar patrones y tendencias. Patrones culturales y tendencias culturales, ¿no? O sea, creo que no todas las culturas tienen los mismos patrones ni se identifican por la misma tendencia, sino es diversificado y variado, digamos, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que comparar, ¿no? Y ahí está la parte de la comparación. Contexto histórico. Considera las causas y consecuencias de los eventos dentro de su contexto histórico específico. En un contexto X, ¿no? Hay que ver las causas y consecuencias de los eventos. Aquí siempre vamos a ir reflexionando. Todos estos, perdón, todos estos enfoques metodológicos y de autores que estamos tocando, resulta que siempre van a hablar de causas y consecuencias, o causa-efecto. Pero según ya les dije, la ruta de la ciencia cuántica holística, ya no se usan tanto esto de causa-efecto, ni objeto y sujeto, sino flujos y reflujos de fuerzas y energías de la vida, ¿no? Entonces, ahí creo que tiene este sesgo, si quieres, ¿no? Cuando hablamos de método histórico o contexto histórico. No, no siempre estamos con causas y efectos o consecuencias, ¿no? Sino también podríamos ver los flujos y reflujos, ¿no? de los fenómenos sociales. La interpretación busca comprender el significado de los eventos históricos en relación con otros eventos y factores. O sea, cada evento histórico no será lo mismo en el proceso, ¿no? Siempre tendrá matices, tendrá diferencias, ¿no? Un evento que pasa, por ejemplo, ni las marchas son lo mismo, ni los bloqueos son lo mismo, ¿no? Siempre tienen particularidades y siempre tienen
cosas, hasta demandas en el momento de distinta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que tenemos que ver, comparar, ¿no? Aquí hubo, por decir, bloqueo de caminos, pero ¿para qué era ese? ¿Qué estaba motivado en ese bloqueo? Y hoy tenemos bloqueo de caminos. ¿Cuál es la motivación? En realidad es la motivación real lo que sale a la luz pública, al escenario así público, los medios de comunicación enfatizan en eso, o es otro que aparentan demandar otra cosa, como está pasando, por ejemplo, con el fenómeno del MAS, y en este caso el bloqueo de caminos de Evo Morales, ¿no? Que tiene, que en el proceso está otra cosa y en la demanda un poco instrumentalizada de los movimientos sociales es otra cosa. ¿Qué es lo que queda grabado? Queda grabado las demandas de los movimientos sociales y encubre en cierta medida, por ejemplo, las otras cosas, digamos, de penas judiciales, por ejemplo, que están por estupro y por violación y este tipo de cosas, ¿no? Que además manipulan a la justicia para los fines políticos, digamos, ¿no? Pero entonces, la interpretación tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el fondo de la cosa? Es lo que la prensa está sacando y lo que los movimientos dicen que bloquean porque no hay dólar, porque, no sé, la economía está manejando mal el gobierno o que está persiguiendo políticamente a Evo Morales, o en el fondo más bien es otra cosa, el proceso, el proceso judicial que le siguen por estupro y por pedófilo. ¿Sí? Entonces es otra, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas tenemos que tener, por un lado, ver en el contexto histórico, jurídico más, pero por el otro lado, en la interpretación de estos datos, ¿no? Y ahí tenemos que tener habilidad para interpretar, para manejar casos. Bueno, vamos al análisis etnográfico. Se habla mucho de esta parte de lo etnográfico. Yo no estoy muy convencido de esta palabra etno, ¿no? O sea, los antropólogos, los etnólogos, escucha, es su lenguaje, ¿no? Pero creo que hacen referencia un poco de tipo racial, pero de tipo también de culturas entre pueblos subordinados y pueblos, digamos, civilizados, ¿no? Los civilizados a los pueblos, digamos, milenarios les llamarían grupos étnicos, ¿no? Y por eso un poco ponen esta palabra de análisis etnográfico, ¿no? Nos dan también como tres acápites: inmersión, participación, perspectiva holística. En la parte de inmersión, el investigador se integra en la cultura para observar y comprender el comportamiento humano. Esto también en algo se diferencia de la convivencia. Inversión es, bueno, compenetrarnos hacia adentro, pero si hacemos una convivialidad, convivimos, y ahí en las primeras sesiones les hablaba de una antropóloga inglesa, Olivia Harris, que ha ido a estudiar el caso Norte Potosí, y allí ella se fue a vivir con las familias de Norte de Potosí. Hasta ha criado piojos en su cuerpo, ¿no? Porque, o pulgas en su cuerpo, que a veces en las casas hay también eso, ¿no? Entonces, eso, yo tuve una comunicación verbal
con ella, así como amigos, entonces ella me dijo eso, pero por el otro lado también me dijo, creo que esto reiteró, de la violación, o sea, de que el Ayllo la había violado a Olivia Harris. Pucha, yo en primera instancia entendía como que los jóvenes del Ayllo habrán hecho sexo con Olivia, eso estará hablando, se está quejando, algo así, decía, ¿no? Pero no, era que la lógica que manejan los, los airios de norte de Potosí era otra a la lógica en la cual estaba acostumbrado ella como antropóloga o como etnóloga o como investigadora que venía de afuera, ¿no? Entonces, ahí dijo que la han violado en un evento en el MUSEF, ¿no? Donde yo participé, también me había invitado y allí habló de eso. Todos cuando han dicho, uy, han dicho así como yo había pensado inicialmente, pero cuando ha explicado era otra la cosa, ¿no? Y muchas veces eso pasa por, bueno, estar en este proceso de inmersión, o sea, de cómo nos inscribimos en el sistema de vida de los aillos en este caso, ¿no? Como es de tipo etnográfico, tiene esa relación. Ahora, la parte de participación. Se busca la participación activa del investigador en la cultura y los eventos que se estudian. O sea, no debemos ser ajenos, no podemos, digamos, mirar de afuera, sino tenemos que participar. Si por ahí tienen un cabildo, tenemos que participar. Por ahí tienen un baile, tenemos que participar. Entonces, estamos entendiendo mejor, participando, a ver, los procesos y las dinámicas sociales. Eso nos quiere decir, ¿no? Perspectiva holística. Se intenta comprender la cultura en su totalidad, abarcando diferentes aspectos de la vida social. Intenta comprender la cultura en su totalidad. Y esa es la parte holística, ¿no? Que el uno está en todo y el todo está en uno, se dice. Entonces, esto es más o menos un poco como avanzada, podríamos decir, de la especialidad del experto, ¿no? Que hoy día se maneja y nosotros creo que nos especializamos. El ser experto es mejor, parece ser un valor, pero con la mirada holística parece no ser tan importante ser experto, sino manejar las diversas fibras de la vida, las diversas fibras de los factores de la vida, y no solo especializarnos, por ejemplo, de cómo caramba tener plata y cómo buscar plata. No. Entonces creo que esto es importante, esta parte de la perspectiva holística. Quiere decir, bueno, tal vez lo más próximo es la integralidad de los procesos sociales. Y eso parece pequeño todavía al lado de la palabra holística. Lo holístico es un poco esa relación compleja, ese textil complejo que refleja los factores de la vida, o sea, las fibras que sirven para tejer, los colores, el tramado que se hace en el textil es algo complejo. Eso es holístico, ¿no? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, y nadie lo dice, es en la parte de Juan Santa Cruz Pachacuti, en su imagen, en su lámina, única lámina, el altar de Coricancha que está en Cusco, da esta perspectiva holística, pero nadie lo dice eso, ¿no? Según mi lectura, mi interpretación es de carácter holístico, pero más adelante vamos a retomar también eso, ¿no? Bueno, a ver, seguiremos.
Ay, perdón. Estábamos. Estudios de caso, hemos entrado en método comparativo, estábamos en el análisis etnográfico, ¿no? Características y aplicaciones de los estudios de caso. Características y aplicaciones, dos tópicos. Las características, uno que tiene que ver con la profundidad, el otro con el contexto, contextualizado, el otro con lo inductivo y lo holístico. Reitera esta parte de lo holístico, ¿no? Las aplicaciones, ¿dónde se aplicarían estos? En la evaluación de programas, en análisis de políticas, en estudios de intervención, en investigación de innovaciones. En eso se puede aplicar este tipo de estudios de caso, ¿no? Pasos para realizar un método histórico comparativo. Hay como 4 tópicos: identificación del problema, recopilación de datos, análisis y comparación, interpretación. Vamos por partes. Identificación del problema. Definir la pregunta de investigación y los eventos históricos a comparar. Para identificar el problema tenemos que entonces definir preguntas de investigación y los eventos históricos a comparar. ¿Qué queremos comparar? Por ejemplo, podríamos saber, queremos estudiar por qué o en qué se parecen el MNR con el MAS, dos expresiones políticas de la dicotomía ideológica política. La derecha, aunque habla de revolucionario, la derecha juega del MNR, jugó con el populismo con el populismo de derecha. Y el MAS, como un poco como eso, el primero era la tesis, como antítesis, el MAS juega con el populismo de izquierda. No. Pero ambos, esto es lo paradójico y un poco importante también, ambos comparten, aunque dicen que no comparten la lectura marxista, la, el monoteísmo y la teología cristiana, porque no tocan para nada. Si hubiera sido, digamos, diferente, el MAS hubiera tocado, ¿no? Y el otro es el sistema mercantil capitalista, ¿no? El rollo del desarrollo, progreso y la modernidad. Están con esa política ambos. Entonces, para eso tenemos que ver preguntas, a ver, precisar preguntas, pero también los eventos. Entonces, el 52 con 2006, 2005 pudimos comparar, ¿no? ¿Qué pasa? En medidas también se parecen cosas. Entonces, son dos acciones populistas de la dicotomía política, uno de la derecha y el otro de la izquierda. Recopilación de datos. Recolectar información histórica de diversas fuentes, como documentos, entrevistas, archivos y otros, ¿no? O sea, en la recopilación de datos tenemos que ser pluralista también, ¿no? O sea, no debemos contentarnos solamente con entrevistas o con mirar documentos, con mirar archivos, ¿no? Hay
otras maneras de conseguir, digamos, los datos, ¿no? Hace rato hablábamos de la convivencia, por ejemplo, una convivialidad en lugares donde estamos trabajando. Eso te permite. Ahora el tiempo también, ¿no? No es cuestión de convivir un día y luego venirse, ¿no? Sino tiene que ser un tiempo prudencial para que entiendas el sistema de vida de los pueblos, sistema de vida urbana puede ser también, ¿no? Análisis y comparación. Analizar los datos históricos para identificar similitudes y diferencias y patrones. O sea, que al analizar identificamos similitudes, diferencias y los patrones preponderantes, ¿no? Para eso nos sirve el análisis y la comparación. Interpretación. Interpretar los hallazgos y desarrollar una aplicación, coherencia de los eventos. Una aplicación coherente de los eventos, ¿no? O sea, la interpretación nos da, digamos, los hallazgos. ¿Qué cosas hemos, digamos, cosechado a partir, digamos, de aquí cuando decíamos recopilación de datos a partir de diversas fuentes como documentos, entrevistas, archivos, qué cosas hemos cosechado, ¿no? Esos son los hallazgos, ¿no? Pero eso desarrollar una aplicación coherente de los eventos. A ver, los eventos no siempre van a estar, digamos, en un evento, sino pueden haber dos, tres, cuatro, no sé, en eventos también, ¿no? Continuaremos a ver. Principios del análisis etnográfico. Observación participante, entrevistas en profundidad, análisis de datos. También hay tres tópicos. Observación del participante, entrevistas en profundidad, análisis de datos. En la parte de observación participante está la inversión profunda en la cultura para observar y comprender el comportamiento. O sea, del por qué ciertos grupos, ciertas familias o ciertas personas se comportan de una determinada manera y otros de otra manera. Creo que eso tenemos que entender con la observación participante, con esta técnica, ¿no? Entonces, creo que no todo comportamiento es igual, ¿no? Aunque la monocultura ha pretendido, por ejemplo, a través de la civilización, querernos hacer. Aquí es ejemplo el monoteísmo. ¿Por qué se llama monoteísmo cristiano, por ejemplo? ¿No? Que todos debemos, hay un solo Dios y todos debemos creer en Dios y la Biblia, punto, nos diría, ¿no? Entonces creo que eso no es dable, sino creo que tenemos que ver el comportamiento de otros. Y cada civilización, en mi criterio, tiene sus propios criterios y sus propios, digamos, categorías de expresar la cultura y de entender también la cultura. Entrevista en profundidad. Conversaciones extensas con información clave para obtener información sobre creencias y prácticas, por ejemplo, creencias. A ver, normal y regularmente hablar de la relación del monoteísmo con las ceremonias rituales a las deidades naturales, se adjetivaba diciendo de que, bueno,
lo que hacen son una mera creencia, decían, que el monoteísmo y la Biblia está la palabra de Dios único. ¿No? Entonces, pero cada horizonte tiene su manera de tratar las energías espirituales. No puede ser todo monoteísta en este sentido, ¿no? Ni cristiano tampoco. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Eso hay que ver. Y dentro de esa religión estará esta ceremonias rituales de los Andes, de los pueblos milenarios de los Andes. Eso tendríamos que preguntarnos, ¿no? Entonces, en entrevistas de profundidad, tenemos que saber diferenciar eso. Hasta dónde, por ejemplo, los pueblos milenarios son realmente convertidos al monoteísmo o aparentan, se camuflan para el extranjero, para el mundo externo, de decir que son monoteístas. En el fondo no lo son, porque practican. Algo que les contaba era lo de Curahuara de Carangas, ¿no? Los ayllus de Curahuara de Carangas. Ellos hacían su ceremonia ritual a París Marca Pollo, dicen. París Marca Pollo, o sea, marca es la organización de los ayllus de Urin Aran, y esa es la marca. Marca Pollo, Pollo son las serranías, ¿no? Entonces, allí se iban, no, creo que era en el mes de noviembre o diciembre, ellos, todos, la jerarquía de las autoridades de los ayllus, más sus algunas bases más, ellos iban a la serranía. Dos deidades, o sea, las deidades también andan en paridad, les decía. No era Ticapán Pancara, que representaba la feminidad de las deidades, y Monterani, que era la masculinidad de las deidades. Entonces, a esas dos deidades que estaban en el cerro por encima de la plaza, por encima de la iglesia ahí arriba, en el cerro, entonces ahí sí iban la jerarquía de autoridades y pareada también, ¿no? Hombre, mujer, pareado las autoridades, a celebrar todo el día desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 11 de la noche. Se hacían su ceremonia ritual ahí, con las deidades, convivían ese día. Entonces, eso es una práctica, pero también tienen una iglesia colonial en la plaza, ¿no? Es la iglesia que tiene cuadros, recuerdos coloniales también. Y a eso celebran también en agosto, pero es más celebración de residentes eso, y no tanto de los ayllus, de las autoridades de los ayllus. Las autoridades de los ayllus van en su día y no se preocupan con los otros de estar, digamos, que otra gente participe o no participe, sino están preocupados por, a ver, de cómo conviven y ahí comparten entre ellos, ¿no? Entre las diferentes autoridades de Urinsaya, de los ayllus de Urinsaya, de la saliente del sol, y los ayllus de Aransaya, de la poniente del sol, ¿no? Entonces ambos se encuentran, hacen una especie de quinjo también en ese encuentro, y comparten energías, ¿no? Comparten desde la chaya, el picho de la hoja de coca y todo eso, y la comida que hacen también la huilancha con llamas, y eso comparten la comida también, preparan la comida y todos, hasta los huesitos lo entierran entonces, unos donde la deidad Ticapán Pancara y otros en la parte de la deidad de Monterán, ¿no? Entonces, mira cómo esto se practica, pero cómo eso podríamos saber, esta es la cosa, ¿no? Si tú eres investigador y has ido a visitar a los ayllus de Carangas, y si no, sabes, no te van a decir tampoco en una primera vista esto de
Parisma, Cacollo, Monterán, nada de eso. Te van a hablar de cómo están un poco organizado, te van a hablar las autoridades y te van a hablar de la iglesia y tú mismo vas a decir, ¿y qué será la iglesia? ¿Cómo es? Te va a hacer visitar y punto. Y cuando celebran en tal fecha, todo eso, entonces estos están convertidos, son cristianos, hijos de Cristo. Vas a decir, vas a dar esa interpretación, tienen una iglesia grande y cosas, pero la otra parte no has visto, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas es que tenemos que ver en la entrevista de profundidad, ¿no? Análisis de datos. Identificar patrones, temas emergentes y significados culturales a partir de los datos recolectados. Aquí también tenemos sesgo y una limitación, solamente los datos. Y yo en esa parte, por ejemplo, en la parte de la metodología que más tarde vamos a ver, de la cosecha de papa, ¿no? Cosecho la papa, pero no toda la papa es recogida. Viene la otra instancia que es talma que es como repetir la cosecha de la papa, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que ver, no debemos conformarnos con los datos recolectados, siempre va a haber otra instancia más, otro momento más que tenemos que complementar a esto, ¿no? A pesar de que, bueno, hemos cubierto la metodología, hemos dado todo eso, pero no siempre recogemos todo. Ventajas y limitaciones de diseños cualitativos. Aquí nos da también 4 tópicos: profundidad, flexibilidad, subjetividad, generalización limitada. En la parte de profundidad, proporciona una comprensión profunda y rica de los fenómenos sociales, dice, ¿no? O sea, lo cualitativo nos permite, dice, a recoger elementos, la riqueza de los elementos de fenómenos sociales. Ahora, depende cómo lo trabajamos eso también. Con el ejemplo de Curahuara de Carangas, un poco a veces yo veo que siempre tenemos que la superficialidad recogemos y no tanto la profundidad. Flexibilidad. Permiten adaptar el proceso de investigación a las necesidades específicas del estudio, ¿no? O sea, depende cómo estamos persiguiendo en los objetivos de la investigación, ¿no? Los objetivos generales y los específicos. Eso es un poco nuestro medidor, nuestro indicador, ¿no? De la investigación. Entonces, en ese sentido, debemos ser flexibles también, dice, ¿no? A las necesidades. Eso es, ¿qué es lo que queremos detectar siempre? Entonces, ahí con cierta flexibilidad hay que ser, no taxativamente esto es negativo y en negativo, ¿no? O positivo del todo. La subjetividad. La interpretación del investigador puede influir en los resultados. O sea, nuestra visión y nuestra percepción podemos influir, podemos agregar ahí. Y resulta que en este sentido cometemos algo de la subjetividad que trasladamos ahí, ¿no? Generación limitada. Un poco los hallazgos no se pueden generalizar a otras poblaciones o contextos, ¿no? No se puede. Es un contexto que has logrado en tu lectura, es un avance, es una aproximación, pero pueden haber otros estudios, otras cosas que pueden aproximarse también de otra manera. La sumatoria de ese conjunto de cosas puede poco llevarnos a aproximar a la generalización también, pero no necesariamente. Consideraciones finales y conclusiones.
La investigación cualitativa ofrece una comprensión valiosa de los fenómenos sociales y culturales. Fenómenos sociales y culturales. La elección del diseño adecuado depende de la pregunta de investigación, el contexto y los objetivos del estudio. La elección del diseño adecuado depende de la pregunta, de las preguntas de investigación o la pregunta de investigación, el contexto en que estás llevando y los objetivos del estudio. Ya les decía, objetivos, ¿no?, que son la guía del trabajo. Bueno, eso es entonces en relación a la parte de tipos de diseño de investigación cualitativa, estudios de caso, método histórico comparativo y análisis etnográfico. Esos son los elementos reflexionados. Bueno, aquí vendría un primer respiro, que sería el acuye, comentarios y reflexiones. Les pregunto, no sé si están sobre esto, quieren preguntar, reflexionar, comentar. No, huevo. Luego, ¿cómo dicen? ¿O quieren comentar? No les he escuchado bien. Doctor, buenas noches. Yo tengo una preguntita, porfis. A ver, ¿cuál es? Eso sobre todo los pasos que nos ha mostrado para realizar el método histórico, todo eso, Mm. ¿de qué autor está basándose para poder un poco más inmiscuirme en los En la, pasos? par- en la parte de la metodología cualitativa, los autores que manejan la metodología cualitativa casi comparten estos mismos elementos, ¿no? Entonces, vas a encontrar siempre estos elementos. Una cosa es entrar así, estamos en buscar autores sobre la metodología cualitativa de investigación. Por ejemplo, en la primera o segunda sesión, alguien preguntaba, ¿por qué no está Sampeire, no? Y revisamos a Sampeire, resulta que no estaba haciendo énfasis en la parte de la metodología cualitativa, solo estaba hablando de, ¿cómo se llama?, de una metodología así genérica, donde contrastaba, comparaba lo cuantitativo y lo cualitativo. En este caso estamos hablando de los metodólogos que tienen la entrada y el enfoque cualitativo y no cuantitativo. Entonces, es variado, pero comparten casi los mismos elementos. Y ese resumen luego los estoy presentando, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Nada. Bueno, entonces continuaremos a ver otro o con otro. Ahora, aquí sí van a ser mi propia metodología. Estoy reiterando por un lado, pero hay una adición en la formulación de proyectos. Aquí tiene esa adición, ¿no? Entonces, a ver, yo lo llamo metodología Chacán Utan Camayo. La chacana creo que conocemos como símbolo un poco casi generalizado en la cultura andina, ¿no? Uta. Uta es la casa, pues la casa local, pero no solo es la casa local, sino también la vivencia y convivencia, ¿no? Un contexto en el cual vivimos también, ¿no? Pero también es la sigla, esto que les hablaba de los ayllus, ¿no? Los ayllus de Urinsaya y los ayllus de Aransaya, y que se reúnen en la marca que es el Taipi.
De eso saco, digamos, la U de Urinsaya, del espacio de Urinsaya, la T del Taipi del centro y la A de Aransaya, ¿no? De la poniente del sol. Bueno, eso es pluralización, el N, cuando hablo de Után, ¿no? Entonces, eso también es la organización de la casa, cómo la marca se organiza en aylus de Urinsaya y en aylus de Aransaya, y que de tiempo en tiempo tienen encuentros en el taipe o en la marca, ¿no? Eso también es la casa. Entonces, en ese sentido, recogemos. A mí me ha influido mucho poco la parte de la vivencia de los aylus y por eso digo que esto puede ser, ¿no? Y la otra parte es la camaña. La camaña es la vivencia y convivencia. No solo es vivir el mundo de la gente, sino el mundo, el pluriverso de mundos, digo, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo de las deidades, el mundo de la tierra. Con esos vive el mundo de la gente. Entonces, aquí un poco las ciencias sociales tienen un sesgo, una limitación también, ¿no? O sea, porque damos a esos, a los otros mundos que otras carreras, otras especialidades estudien. Y nosotros estudiamos solo el mundo de la gente y queremos un poco el bienestar solo del mundo de la gente. Y la cosa no siempre es así, ¿no? O sea, estamos influenciados por el mundo animal, aparte de ser alimento, estamos por el comportamiento y tenemos que hasta entender el lenguaje de ellos también, ¿no? Y el mundo vegetal también, que es otro mundo, ¿no? Que tiene variedades, muchos productos, desde que producimos papa hasta que hay mucho, el bosque, ¿no? El bosque que también cuida la salud ecológica. Y bueno, ahora, esto está asociado también al movimiento del, del astro Sol, en este caso, como lo dicen Tata Inti, ¿no? O Wilcacuti, ponen el 21 de junio, ¿no? Entonces, tiene que ver con el movimiento del Sol, por eso Urinsaya tiene que ver con la saliente del Sol y la claridad de la luz, ¿no? Hasta mediodía. De mediodía pasado ya es Aransaya, porque está avanzando hacia la poniente del sol. Y en la poniente del sol se encuentra la oscuridad, ¿no? Hasta la medianoche. Entonces aparece dos mitades, mediodía y medianoche, ¿no? Y aquí, si alguna vez han tenido acciones un poco consultas con los yatiris y los chamacanis, también juegan con este tipo de energía. O sea, la mejor, dice, ceremonia ritual así familiar que puedes hacer si tú eres de Urinsaya del espacio, de la saliente del sol y de la claridad, es en la mañana hasta mediodía. Y mejor si es a mediodía. En cambio, en los otros, los espacios de Aransaya, los ayllos de Aransaya, porque es un solo ayllo, no es un solo ayllo, digo, sino son varios ayllos también. Esos pueden hacer en la tarde, pero mejor se hacen a medianoche, ¿no? ¿Cómo es entonces el manejo del yatiri y del chamacani, ¿no? El yatiri que maneja las energías de la claridad del día y del aranza el chamacani, ¿no? Que maneja las energías de la oscuridad de la noche. Entonces eso también tiene. Pero pueden encontrarse en el medio ambos. Esta es la otra cosa, ¿no? Entonces, con esos elementos aquí muestro la chacana, muestro el seque y la uta, ¿no? Voy explicando la significación entonces en el caso de la chacana,
Es puente de unión, energías que une las energías materiales y espirituales. Ese puente sirve para unir energías materiales y espirituales. En el uso de la investigación yo encontré Tiwatawa, pero como prefijos de la civilización Tiwanaku y Tahuantinsuyo, ¿no? Que en Aymara ambas palabras son, en Aymara aquellos son cuatro, ¿no? En Aymara es Pusini también, y los matemáticos trabajan de la tetralidad, ¿no? Entonces, esto tenemos que ir destapando, si quieren, en la investigación. Ahora, los seques. Estos seques son como telares o los ejes de coordenadas de la vida, diría yo, ¿no? Líneas físicas imaginarias que dan ruta a la vida. Para mí es como los ejes de telares de la vida, ¿no? Y hay un eje que aquí no está tan visible, que va como diagonal de este cuadrado, ¿no? Y pasa justo por medio del lago Titicaca. Y eso les decía que según Milla Villena, un arquitecto del Perú, decía que eso era la ruta de Viracocha. Pero según Javier Lajo, decía también, no, eso es el Capacñán. Y hoy día como novedad el turismo maneja eso y alguna gente intelectual, así por curiosidad parece decir que le suena bien, es el Capacñán, ¿no? Así. Pero pensándolo bien, conociéndolo bien, desde un poco la explicación que les decía del chamacán y atiri, de los callahuayas, resulta que, y un poco del manejo territorial, ecológico, tiene que ver con el quiebre territorial. Y ese quiebre territorial tiene una mayor carga de energía espiritual. Y aquí vienen los yatiris y los chamacanes y callahuayas, se tienen que consagrar en ese eje y al consagrar, recién una vez consagrado, ejercen su rol espiritual, de maestro espiritual. Entonces tiene ese elemento. Otro elemento que tiene esto es, a ver, la hoja de coca tiene dos caras, una cara medio blanca y otra cara verde oscuro, ¿no? Y este territorio a partir, y eso, ¿cómo habrán hecho? Esto es lo que a mí me llama la atención y me hace pensar. Los pueblos originarios milenarios, esos aylus y cosas, dicen de este eje hacia la costa del Pacífico es el territorio de Urcusuyo, o sea, que tiene la carga de energía masculina. De ese eje hacia abajo, hacia los llanos, es Umasuyo, que tiene la carga de energía femenina, ¿no? Y obtiene la fertilidad femenina. ¿Ya? Entonces, cuando los yatiris y los chamacanes leen la hoja de coca, en el espacio de la masculinidad leen la cara blanquecida, digamos, de la hoja de coca, los yatiris chamacanes. Y en la parte de Umasuyo, ese de la feminidad del territorio, leen la parte verde. Pero ojo, cuidado, porque hay gente que viene, viene, ¿no? Están circulando. Entonces, hay gente que puede venir del territorio de Umasuyo hacia Orcosuyo o a la inversa. Y en esos casos siguen leyendo donde van por el lado que están acostumbrados o que tienen su pertenencia cultural y territorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene también esa importancia, o sea, no es así nomás que es un eje suelto, ¿no? Y por eso han dicho que es ruta de Viracocha, es el Capacñán, pero desde mi punto de vista y desde mi lectura, yo digo, es el eje del quiebre territorial con mayor carga de energía espiritual, ¿no? Pero
también la otra cosa es, siempre la lógica y las lecturas y todo eso nos está llevando al terreno de la individualidad y la lógica privada, ¿no? La individualidad, o sea, como individuos. Y ahí tenemos el problema de género, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres hay que volverles iguales que los hombres, muy patriarcados somos y que así no está bien, entonces deben ser, pero desde sujetos individuales y nunca como en este territorio o como en la hoja de coca en paridad, lo cual es el ser Haqui Koyana, por ejemplo, de los aymaras y quechuas, nos está exigiendo la paridad. Entonces yo les digo siempre, estudiemos el Haqui Koyana para entender tema de género en los Andes y no como personas sueltas, ¿no? Entonces, en este caso nos muestra la territorialidad, nos muestra también las hojas de coca. Y hay otros, los textiles también están hechos de esa manera. El poncho, el aguayo, la tari, la chuspa, están hechos con esas parcialidades de orgullo y umasuyo, valores masculinos y femeninos. Y la costura parece ser el eje de mayor carga de energía espiritual, ¿no? Y hay alguna gente, inclusive me explica, indicando de que el lago Titicaca es la boca del poncho. Pues parece, ¿no? Nos hablan de cartografía, pero nosotros tenemos nuestra propia cartografía. ¿Está en el poncho o está en el aguayo? Claro, el aguayo está cosido por medio y el poncho también está cosido por el medio. Tiene dos mancallis, dicen, ¿no? Dos partes. Y esas partes están unidos por una costura al medio y esa costura la asemejan con esta parte de el eje de quiebre de mayor carga de energía espiritual. Entonces tienen muchas, varias explicaciones culturales que ya te vas a admirar, ¿no? Pero entonces el otro eje es la territorialidad, pues, ¿no? El territorio, pues, tiene sus desniveles territoriales y se parece a la chacana también, ¿no? A la parte superficial de la chacana, con sus desniveles desde la costa del Pacífico hasta los llanos orientales, ¿no? Y cada piso de la ecología tiene su nombre, por ejemplo, el altiplano Patasuni Urak, dice, ¿no? Después Jirua Urak, y Jirua en ambos lados, los valles, ¿no? Yunca Urak, otro desnivel. Después Chumi, Junto Urak, Chumi, Junto Urak, y al otro lado en la costa, Cotalapa, Laca Urak, la boca del mar, ¿no? Entonces, creo que esto es otro eje territorial, pero de la materialidad territorial, de la materialidad de los bienes de la vida. Entonces, ambos ejes son el telar de la vida. Y ahí está precisamente en uno de esos puntos al final de la boca del lago, está Tiwanaku. Yo no sé cómo han ubicado eso hay que estudiar Tiwanaku realmente para entender, ¿no? Y en ese punto está. Y no en vano hayan dicho que era Taipecala, o ahora dicen Palawawa. Entonces, ahí, cuando hablan de Taipecala, están hablando de los cuatro ángulos de la Tierra, ¿no? Cuatro ángulos. Claro, al trazarse las medianas de ese cuadrado que ahora estamos viendo y justo se pasa en el borde del lago hacia el sur, entonces se hacen cuatro ángulos de la Tierra. De esos cuatro ángulos estaban llegando a los cuatro espacios de la Tierra. Y ahí cuando les decía en la chacana de Tihuatawa, Tiwanaku y Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, de Tiwa, que tiene que ver con los cuatro ángulos de la Tierra, y Tahuantinsuyo, que tiene que ver con los cuatro espacios de la Tierra, ¿no? Entonces, creo que tiene estas explicaciones, no es tan fácil y por eso tomo para el método esta parte, ¿no?
Entonces, para la interpretación, un poco para el uso de investigación, doble línea que se entrecruzan, material espiritual, creando 4 espacios y uno central. Se hace con el punto de Tiwanaku mismo, se hace 5, siendo 4 ya es 5, ¿no? Bueno, Uta ya les he explicado que es la casa y todas sus parcialidades antagónicas, ¿no? Vivencia orgánica, direccionalidad de encuentros, saberes y conocimientos profundos. O sea, cuando hablamos para la investigación, quiere decir la vivencia orgánica, direccionalidad de encuentros, saberes y conocimientos profundos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otros elementos más tenemos? Ya deberían ustedes esto tener, ¿no? Hemos ya en la segunda sesión creo que hemos avanzado esta parte. Bueno, uno de los elementos en todo eso es el código de movimiento, y en este caso es la muita. La muita que es el contorno del movimiento de las energías locales. Y en el uso de la investigación tenemos que ver el código del movimiento local. Y en esto la hoja de coca es otro factor muy importante. Cuando quieren pichar y están en una reunión comunitaria o familiar, ¿por dónde circula la hoja de coca? No va por cualquier lado, eso tenemos que saber, ¿no? O sea, va de la izquierda a la derecha, tiene ese código de movimiento. Tanto la tari con coca como la chuspa con coca circulan en ese sentido, ¿no? Entonces, eso resulta siendo un código de movimiento. Y eso trato en la lámina de explicar eso al interior, ¿no? De ya los setes están trazados al interior de esa trama, tiene que ver con ese código de movimiento. Ahora, uno es la dimensión de muita, simple, ¿no? Pero viene la otra dimensión muita, ¿no? Muita que es el entorno de las energías ampliadas. El código de movimiento ampliado, mundos variados. Y aquí es lo que les decía, el mundo, la gente no vivimos solos, aislados, ni nos preocupamos solo del mundo de la gente. Occidente de una u otra manera nos hace preocupar así, la especialidad también. Vivimos con mundo animal, vegetal, las deidades y la tierra principalmente, no solo con eso, inclusive el mundo del agua, ¿no? Y como el mundo del agua también es alimentado por los Huacaapuachachilas, ¿no? Este es otro fenómeno que hay que entenderla también, ¿no? Entonces, eso es el contorno de las energías espirituales, el código del movimiento ampliado, mundos variados o diversos mundos. Manta, la entrada, ¿no? Abrir la puerta y entrar, con penetración a la problemática, trazado de objetivos. Ya hemos entrado a ver problema de X o Z, comunidad, barrio o no sé, pues depende dónde, en qué contexto estamos queriendo estudiar, ¿no? Entonces, eso ya es la apertura de la puerta. Después viene la uñara. Uñara, primera visualización, observación directa de la problemática, precisión de objetivos específicos y metodología de trabajo. O sea, cómo vamos a trabajar, a ver, cómo dimensionamos y todo eso, ¿no? Luego viene la camaña. Camaña, que es la vivencia y convivencia en la vida y sistemas de vida. O sea, ya les decía en la parte de la multa, eso de la vivencia y convivencia quiere decir, si bien vivimos el mundo de la gente, pero no nos quedamos ahí, sino convivimos con el pluriverso de mundos bióticos. Y ahí está el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo de las vacas o deidades y el mundo de la tierra. Y con ellos convivimos, digamos, el mundo de la gente. Somos resultantes de esa convivencia y no solo. Si ese mundo, si esa convivencia está en malestar, está en desarmonía,
por mucho que queramos estar en bienestar del mundo de la gente, no vamos a lograr, lastimosamente. Nos va a contagiar esa pandemia o nosotros contagiamos la pandemia. Y en ese sentido creo que hay que comparar la cuestión de paradigmas de vida y antivida. Resulta que el sistema mercantil capitalista practica una política antivida, mientras que el paradigma de vida del Sumán Kama Kamaña, traducida como vivir bien o buen vivir, practica la convivencia, la convivialidad con el pluriverso de mundos y así logra bienestar y armonía o la felicidad en la vida. Entonces, hay en el uso de la investigación, por eso decimos vivencia, convivencia del pluriverso de mundos bióticos sobre los ejes de coordenadas del tramado de la vida, mundo humano, no humano, visible y subjetivo. Con estos elementos un poco metodológicos es que vamos a la parte, ya hemos visto esto, perdón. Vamos a la parte, a ver, del proceso de cultivo de la papa. Eso lo compara con la preparación del proyecto de investigación social, ¿no? Que tiene etapas de cultivo de la papa, traducción aproximada, aproximación a investigación. O sea, tiene 3 columnas, ¿no? Y 3 columnas y varias filas. Bueno, en la etapa inicial, como ahora también les estoy diciendo, la Kulli, ¿no? Urak Uñara, o sea, tenemos que ver las parcelas de cultivo, ¿no? Pero según qué, esta es la cosa, ¿no? Como no es cuestión de mirarlo así nomás, sino acuye ahí es el engullido de las hojas de coca, con eso, pillando cosas. Ver tierras de cultivo según pronóstico de los bioindicadores naturales. O sea, ¿qué dicen los bioindicadores naturales? Según esa lectura, tenemos que ver, decir, los riesgos climáticos o los fenómenos de la sequía o mucha lluvia. Todo eso tenemos que determinar. Entonces, según eso, tenemos que adecuar el terreno de cultivo. Si es para, por ejemplo, para mucha lluvia, entonces para que no se inunde tenemos que preparar el terreno en las partes dependientes y resistentes para la lluvia. Entonces, eso es importante. Ahora, para la investigación, entre la infinidad de problemas, ver, priorizar y decidir la temática de investigación. O sea, aquí estás eligiendo un terreno para cultivar, pero aquí tu temática de investigación. ¿Qué vas a investigar? ¿Qué cosa te estás priorizando y piensas estudiar? En Chapara, dicen, Chapara, es la otra actividad. Preparación, limpieza del terreno. O sea, no es cuestión de ir a sembrar directamente, ¿no? Sino hay que preparar el terreno. Entonces hay preparación, limpieza del terreno. Pero en nuestro proyecto también ya tenemos una temática de investigación. Hay que justificar esa investigación, ¿no? ¿Por qué es importante investigar esa problemática, por ejemplo, ¿no? Viene la otra instancia que es el Kulli, roturación de la tierra. O sea, has preparado, has hecho limpieza, pero todavía no has roturado, recién estás entrando en la roturación de la tierra. Que hoy es con tractor, antes era con la yunta, más antes creo que era con el huizo, ¿no? Y eso entonces nos lleva a la definición del objetivo general. O sea, es comparable en la investigación con definición del objetivo general de investigación. Cutija que es desmenuzado de la tierra roturada, o sea,
no solo es ya roturar el cuello nada más, sino que hay que hacer cutija, que es desmenuzado de la tierra roturada, ¿no? Y ahí está la definición de objetivos específicos. O sea, si bien tenemos el objetivo general de cómo realmente vamos a alcanzar, tenemos que hacer los objetivos específicos, digamos, en la preparación del proyecto de investigación. Viene la SATA. La SATA, a pesar de los pronósticos de los bioindicadores, todavía optan por una estrategia, ¿no? Que puede ser Naira Taipe Kepa, que quiere decir siembra de papa adelantada, intermedia y última. O sea, ¿para qué? Para la helada. El riesgo en el altiplano siempre es la helada. Entonces, para la helada, por ahí, digamos, la siembra adelantada se me ha ido porque ha venido una helada y se lo ha llevado todo. Pero tengo todavía la siembra intermedia y última como posibilidad de que no le pesque la helada. O a la inversa puede ser también, que la última siembra se lo ha llevado todo la helada, pero me queda la adelantada y la intermedia. Con esa estrategia trabajo. Entonces, aquí en la parte de aproximación a la investigación, construcción del cuerpo del proyecto y fijación de la metodología de investigación. Ahí es en concreto, ¿no? Hemos dado todo el cuerpo del proyecto de investigación, pero también hemos fijado la metodología de investigación. Ya pupicha que es aporque de sierve, ¿no? Aporque, porque no es que siembras y después automáticamente produce. Las hierbas malas siempre crecen. Hay hierbas que son coladores o que se aprovechan un poco de la roturación de esa tierra, ¿no? Entonces, eso hay que deshiervar, ¿no? Eso en la parte de aproximación a la investigación tomamos como revisión, reajuste del proyecto de investigación. O sea, hemos hecho, ya está fijado la construcción del cuerpo de la investigación y hemos fijado la metodología, pero de todas maneras para un poco más ajustar la cosa necesitamos la revisión, reajuste del proyecto de investigación. Y eso es como labores culturales, digamos, ¿no? Achoka Anaka, la producción de la papa. La producción ya está madurando, ¿no? O sea, ya se nota que la producción va a ser buena o va a ser mala también, pero entonces en ese sentido se hace la celebración como celebración ritual, como un poco emulando las energías de la Pachamama y las deidades para que realmente hagan producir y no se tropiece con las heladas o las sequías, con estos fenómenos, ¿no? Y en la parte de los proyectos, la factibilidad e implementación del proyecto de investigación. O sea, nuestro proyecto no hemos trabajado al vacío, sino ya tiene su factibilidad, hemos conseguido un apoyo financiero para la implementación de ese proyecto de investigación. Entonces, este no les había dado anteriormente y por eso estoy un poco repitiendo para que se entienda mejor esta parte, ¿no? De ahí viene a ver las técnicas, herramientas de cosecha y procesamiento de la información. Los símbolos están ahí un poco graficados, nombre de símbolos, significación y uso en la investigación. Una de las primeras actividades es el aptapi, recojo, acopio, ¿sí? De forma genérica. Y entramos al periodo de aptapi, de recojo, acopio. Que en la investigación es el acopio general de la investigación, acopio de datos generales de la investigación, ¿no? Luego entramos a Yamayu, Yamayu que es la cosecha de la papa, cosecha de información y conocimientos. O sea, en la investigación hacemos también cosecha de información y conocimientos. Les decía que no siempre todo se recoge en la cosecha.
sino viene la parte de la taima, dicen en Aymara, después del Yamayú. Entonces, eso es rebusque, una especie de rebuscar a ver las cosas que han quedado al cosechar la papa. Eso en la parte de investigación es rebuscar, cotejar la información y conocimiento recogido. No en una primera cosecha, no todo hemos recogido, sino hay que rebuscar, cotejar la información y conocimiento recogido. La pina que es acopio en silo provisional. O sea, digamos, hoy día hemos trabajado, en vez de poner en yutes, hacemos una especie de pirámide de papa y eso lo cubrimos con paja y tierra húmeda y ahí lo dejamos, ¿no? Pero está en bruto la papa, ¿no? Eso quiere decir en investigación acopio de datos, de información en bruto, ¿no? O sea, hemos juntado todo lo que hemos recogido. Está ahí. Viene la otra instancia en la papa también, la ágil y la mamura o ágil, se dice, ¿no? Que es la selección y distribución de la papa, según usos, ¿no? No toda la papa sirve para el mercado, no toda la papa sirve para comer, no toda la papa sirve para chuño, no toda la papa sirve para semilla, ¿no? Y otros usos. Entonces, eso hacemos el ágil, la selección y redistribución según usos, ¿no? Eso en la parte de investigación, ordenamiento, selección, codificación y categorización. O sea, los datos con los que estamos trabajando tenemos que ordenar, tenemos que seleccionar, tenemos que codificar y tenemos que dar categorías. Entonces viene la otra parte que es la chuñucha, que es deshidratación y procesamiento de la papa en chuño, papa en tunta o la oca en calla, por ejemplo, ¿no? Y así se van por acción natural de las heladas, se va transformando entonces. Eso para la investigación es procesamiento e interpretación del proceso de investigación. Procesamos, interpretamos y sacamos resultados de la investigación. Eso es. Entonces, ¿cómo a partir de la hoja de papa, del cultivo de la papa, podemos también, y con acompañamiento de símbolos de la organización de sistemas de vida, podemos organizar nuestra propia metodología de trabajo también, ¿sí? Que es consecuente un poco con la vida, con sistemas de vida de los ayllus y las comunidades rurales en este caso. Bueno, aquí viene un segundo aculli de comentarios y reflexiones. Les paso la palabra si a ver alguien tal vez quiere también sobre esto comentar, reflexionar o plantear también dudas o cuestionamientos también, ¿no? Porque solo así cultivamos conocimientos. De otra manera no hay. Si no discutimos, no estamos agarrando el sentido de hacer ciencia, ¿no? Cultivar o criar conocimiento. Si ustedes conocen algo a Elvira Espejo, que se ha criado junto a Yapita y su esposa, no recuerdo el nombre, inglesa, y ella viene de los ayllus de Jucumarines y Lainines de ese lado, y habla, eso es la ventaja que tiene, habla quechua, habla aymara y habla castellano e inglés. Entonces, en este momento es
directora del museo, ¿no? Ella cuando habla, nos habla de la cría. El conocimiento es un arte de criar, ¿no? Hacer investigación es un arte de criar conocimientos, dice. Pero yo digo, no solo es criar, sino es cultivar, criar y tejer conocimientos. Entonces creo que eso es también cosa que les digo, ¿no? Pero a ver, tienen la palabra. ¿Hay alguien que quiere hablar? ¿O prefieren dejar al final? Ese no es muy debatido, no hay mucha participación, o sea, la participación tiene que ser interactiva, porque si no, no tiene mucho sentido estas sesiones, ¿no? Uno habla, parece al vacío, no tiene eco ni reflejo por otro lado, ¿no? Entonces, creo que inclusive no motiva al docente en que tiene que estar un poco fijándose que dónde están las debilidades también, ¿no? Entonces, a ver, como no hay, seguiremos avanzando con la otra parte, metodología cualitativa versus cuantitativo. Un poco esto era para contrastar eso que a veces no necesariamente nos aclaramos, ¿no? Pensamos, nos dicen cualitativo y bueno, cualitativo nomás tiene que ser. Y otras veces nos dicen, no, tiene que ser cuantitativo, y punto, ¿no? Y por ahí está dividido las ciencias, ciencias exactas y ciencias sociales, ¿no? Los sociales que no manejamos lo cuantitativo y las ciencias exactas manejan números, estadísticas, cuantifican, trabajan con hipótesis y este tipo de cosas. Entonces, creo que esa diferencia que tengo que ser. Pero yo digo también, no hay una metodología exclusivamente cualitativa ni exclusivamente cuantitativa. Porque al inferir cosas, al interpretar números, está también cualificando, ¿no? No está escribiendo el informe, está cualificando. Y los de cualificación, a veces leemos, también hacemos cuadros estadísticos, cuadros de sinopsis y este tipo de cosas. Entonces estamos también practicando en cierta medida, aproximándonos también a lo cuantitativo, pero a nuestra manera. No, esta es la cosa. Y en ese sentido, digo que no hay exclusividades. Lo cualitativo es cualitativo y lo cuantitativo es cuantitativo. Pero hay gente también, es mixto, dicen, ¿no? Pero no sé, no necesariamente tiene que ser mixto, ¿no? En la medida en que algunos elementos le sirven a lo cualitativo, podemos usar a la inversa. Y de hecho, creo que para interpretar los números o para indicar los números o para indicar las estadísticas, están expresando frases, oraciones, ¿no? Y párrafos. Entonces, está también entrando a lo cualitativo. Bueno, entonces, a ver, el documento explora la metodología cualitativa, se contrastará con lo cuantitativo. Vamos adelante. Introducción a la investigación cualitativa. El enfoque holístico, interpretación subjetiva y profundidad de datos. Lo holístico creo que ya hemos explicado anteriormente, ¿no?
busca comprender la complejidad de la realidad, holísticamente. Que uno está en el todo y el todo está en uno, dice, ¿no? Y eso se pierde con la especialidad cartesiana, digamos, ¿no? Porque hacen cortes la especialidad cartesiana. Interpretación subjetiva. Prioriza la perspectiva del participante. O sea, cómo la está percibiendo, que para unos no es tan objetivo, sino es subjetivo, pero prioriza la parte del participante en este sentido, dice. Profundidad de datos. Se centra en la riqueza de la información. Se depende qué cosas hemos recogido, como ese que les contaba de Curahuara de Carangas, o aquí en La Paz. En La Paz podemos ver, bueno, el río Choqueapo, las quebradas, los barrios, el centro administrativo y la vivencia hacia la zona sur, que son las viviendas que tienen otro nombre, los chalets y los condominios, y hay variedad de nombres también, ¿no? Pero las laderas es ocupado por aymaras y quechuas, las laderas, ¿no? Y hay todo un arte también de la construcción de la vivienda, todo eso. Pero resulta que vemos un poco La Paz solamente como ciudad que a su vez tiene dos nombres, ¿no? Su nombre histórico y toponímico es Choteapumarca, o Chuquiabo, dice, ¿no? Y su nombre colonial es Nuestra Señora de la Paz. Entonces nos está mostrando también dos horizontes, como cuál queremos mirar la paz en profundidad, como Chuquiapumarca, de un proceso milenario, o como Nuestra Señora de la Paz, influenciado por el monoteísmo cristiano. Esta es la cosa, ¿no? Entonces creo que ahí pueden aparecer subjetividades y objetividades distintas. Entonces, eso va a depender mucho de la profundidad del dato. Se centra en la riqueza de la información. O sea, de cómo se sentirán, digamos, la gente de las laderas y la gente de los condominios o la gente de los chalets, estos de la zona sur, ¿no? No es lo mismo, ni el comportamiento, ni nada, ¿no? Entonces, creo que eso sería interesante ver, ¿no? Los estudios de la paz. Muchas veces hacemos referencia solamente a estamos aquí, así, sí. Características de la investigación cualitativa. Inductivo, exploratorio y flexibilidad. Siempre hablan de la flexibilidad. Flexibilidad, adaptación al contexto y los hallazgos. No podemos imponer, tenemos que adaptarnos al contexto. Técnicas de recolección de datos cualitativos. Entrevistas, grupos focales y observación. Las entrevistas profundas, conversaciones para obtener información. O sea, en entrevistas tenemos que armar unas conversaciones, ¿no? En profundidad.
En grupos focales, a veces no hay caso de conversar, de entrevistar a todos, ¿no? Entonces vendrían los grupos focales, discusiones grupales para explorar perspectivas. O sea, en grupos, ¿no? Discutir cosas sobre la problemática que estamos investigando. Observación, registro sistemático de comportamiento. O sea, hay que registrar en una reunión, en un grupo focal o en una entrevista que pasó y todo eso tenemos que tener la relación, ¿no? Y en qué contexto estaba eso. Bueno, a ver, seguiremos. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa es la segunda columna. Lo cualitativo explora significados. Lo cuantitativo mide variables. Ahí está la diferencia. Explora significados, mide variables. Lo cuantitativo. Lo cualitativo, datos no numéricos. Datos numéricos también usan lo cuantitativo. Lo cualitativo, muestras pequeñas puede ser, pero lo otro tiene que ser muestra grande, que tenga expresión porcentual, ¿no? Entonces, esos son un poco las diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ventajas de la investigación cualitativa. Profundidad, flexibilidad, contexto rico. La profundidad comprende perspectivas complejas, pero aquí hay que reflexionar. Los datos entonces cuantitativos no alcanzarán la profundidad. Uno se pregunta, ¿no? Cuando demuestran, digamos, con hipótesis, experiencias, ¿no será que entran en la profundidad? Uno tiene que preguntarse, ¿no? Flexibilidad, adaptación a nuevos hallazgos. O sea, no podemos taxativamente decir que esto ya está acabado. También, ¿no? Limitaciones de la investigación cualitativa. Uno de los problemas que nos acusan que es un poco tiene carga de la subjetividad. Generalización limitada, no se puede un poco generalizar, ¿no? Tiempos y recursos también, ¿no? Para la generalización intensiva. Ejemplos de estudios cualitativos. Estudios de caso, etnografía, análisis de discurso. En estudios de caso, análisis profundo de un caso específico. La etnografía hemos visto también anteriormente de cultura y grupos sociales. Análisis de discurso, esto tiene que ver con Foucault, que creo que vamos a ver, o ya hemos visto, ¿no? Estudio del lenguaje y la comunicación. No, no. Bien, conclusiones y consideraciones finales. La investigación cualitativa es valiosa, ofrece comprensión profunda, es complementaria a la cuantitativa. O sea, yo digo, no hay exclusividades, sino que ambos podemos un poco utilizar también. Otra vez, aquí comentarios y reflexiones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna reflexión al respecto? Tienen la palabra. A mí me preocupa la parte de que
no están participando activamente o no están tal vez atentos, han prendido sus conexiones y bueno, se quedan ahí, ¿no? Porque piensan que todo el material está grabado y está puesto ahí en el medio. Y eso vamos a ver en otro rato, tal vez dice. No sé, y también la poca participación, también presencial, digamos, que a este momento, de los, creo que son 40, de los 40, por lo menos 30 debían estar, pero de esos estamos 11. Entonces, eso llama a la reflexión, ¿no? O es que no dan importancia a la formación, yo no sé, son futuros doctorantes, ¿no? Y hay un poco, mira, o sea, yo he visto solo en diplomados, en maestrías, hay una activa participación, pero aquí en programa doctoral en educación parece que no estamos tan, ¿no? Tan motivados, ¿no? A ver, un poquito, veremos siempre esta parte de la metodología cualitativa de la investigación social, un poco enfatizando en la parte social. Características de la investigación cualitativa: enfoque interpretativo, flexibilidad y contextos. En el enfoque interpretativo se busca comprender el significado subjetivo, ¿no?, de los procesos y las dinámicas sociales. Flexibilidad adaptable a los hallazgos emergentes. Contexto, importancia del contexto social y cultural. ¿En qué contexto social y cultural estamos realizando esa investigación? Principales enfoques y técnicas cualitativas: la etnografía, y aquí hay la variante de la fenomenología y la teoría fundamental. La etnografía creo que hemos hablado, ¿no?, anteriormente. La fenomenología, experiencia vivida, y la subjetividad, ¿no?, como fenómeno social. Ahí viene la fenomenología. Teoría fundamentada, desarrollo de teorías a partir de datos y no a la inversa. Entonces, cuando queremos hablar de la teoría fundamentada, tenemos que primero recoger datos y esos datos procesar y recién generar teorías. No es como en el caso de las tesis, por ejemplo, ahora lo que cartesianamente nos indican siempre es primero el marco teórico y el estado del arte, ¿no? Ya con eso tenemos que ver sobre el problema que estamos investigando. Y después hacemos un poco como con respaldo el referente empírico, donde en qué área estamos investigando.